Saludos. En un video anterior habíamos tratado sobre que un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero es linealmente independiente. Ahora veremos lo que se denomina proceso, déjame escribirlo automáticamente, proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Bien. Ortonormalización de Gram-Schmidt. Vamos a ver este proceso y partimos diciendo que CH un subespacio de dimensión m de Rn. Entonces H tiene una base ortogonal. Recordamos que cuando hablamos de algo que sea ortonormal, estamos hablando en esta primera parte es de ortogonal, que tiene que ver con que el producto de dos vectores cualquiera es cero. Y cuando hablamos de normal, hablamos de la norma, en este caso, de que el vector es, o sea, cualquiera de los vectores, su norma va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces básicamente tenemos que tener eso pendiente. Entonces partimos diciendo sea S una base de H. Una base. Sea una base de H. Bien. Entonces aquí lo que se va a probar es construyendo una base ortonormal a partir de los vectores en S, a través de esos vectores. Entonces, antes de dar los pasos para esta construcción, se observa el hecho sencillo de que un conjunto de vectores linealmente independientes no contiene el vector 0. Eso lo veremos también. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a expresar esto de forma adecuada para que no se me vaya a olvidar. Y lo deja así, déjame aquí, ok, perfecto. Ahí. Primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a partir de la elección, vamos a hacerlo así, paso 1 de la ortonormalización. Paso 1, elección del primer vector unitario. Ese paso 1, elección del primer vector unitario. Y para eso lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a expresar en un vector unitario. Entonces para eso decimos así, U sub 1, que es el primer vector unitario, es igual a, hacemos una fracción aquí, va a ser igual a B sub 1, B sub 1, B dividido entre la norma de B sub 1. Entre la norma de B sub 1, acuérdate que el vector unitario no es más que eso. Tomar la norma de un vector, o sea, obtener la norma y dividir cada uno de los elementos de ese vector entre esa norma. Entonces aquí tenemos B sub 1. Exacto, muy bien. Este es el primer vector unitario. O sea, me da un vector B, en ese caso B sub 1, lo obtengo la norma, entonces ese U sub 1 es un vector unitario. Un vector unitario es aquel cuya norma es 1. ¿Ok? Bien, entonces, luego de eso, vamos a ver. Entonces, nosotros hacemos así, U sub 1, está ahí. U sub 1 lo vamos a multiplicar como un producto escalar por U sub 1 también. Entonces, ¿qué vamos a obtener con eso? A multiplicar U sub 1 por U sub 1, vamos a tener el vector unitario que hemos obtenido respecto de B multiplicado por el vector unitario nuevamente, por el mismo vector unitario. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es que nos damos cuenta que la norma aquí del vector no es más que un escalar y aplicando aquella propiedad en la cual, vamos a volver atrás un momentito aquí, en la cual establece que cuando tú multiplicas un escalar por un vector y luego
hacemos el producto punto con otro vector. Es lo mismo que multiplicar el escalar por el producto escalar de los dos vectores. Entonces así vamos a hacer aquí de esa forma. Entonces lo que hacemos aquí es que vamos a tener el vector 1 y o sea, b sub 1 y b sub 2 va a ir multiplicando. Entonces lo que voy a tener aquí es, acá voy a tener de esta forma, voy a decir aquí, voy a tener 1 que me va a representar ese producto, el escalar aquí, y esto aquí lo voy a introducir dentro de lo voy a elevar al cuadrado. Entonces para elevar al cuadrado aquí le pongo un 2. Y de este lado entonces lo que voy a hacer es que voy a poner dentro de un paréntesis, voy a poner el producto de b, o sea, v sub 1 por v sub 1. Entonces lo que acabamos de hacer es expresar la multiplicación de estos dos vectores, que en sí es un mismo vector, multiplicado por la norma al cuadrado. Y eso va a resultar ser igual a 1. Esa es la primera parte. Y eso me da a entender a mí, aplicando aquella, aquella parte de la autonomalización que tenemos aquí, es que cuando tú dices, cuando tú tienes un vector, u sub i por u sub i, tiene que darte igual a 1. Porque, o sea, cuando es el mismo subradical. Entonces aquí la magnitud la magnitud de B o la norma de B, la longitud de B es igual a U por B. Entonces eso pasa aquí. Eso me da a entender a mí, porque si le extrae la raíz cuadrada, te va a dar 1. Se me da a entender a mí que esta parte, déjame copiarla de aquí para no tener que hacer tantas cosas. Esta parte de aquí, para copiarla aquí, se me da a entender a mí es que U sub 1, o sea, vector unitario, tiene que ser igual a 1, obligatoriamente, obviamente. Eso es natural porque lo que estoy es multiplicándolo, pero lo estoy haciendo a través de la ortonormalización. Ese es el paso 1. Ahora vamos con el paso 2. Paso número 2. En el paso número 2 vamos a elección de un segundo vector unitario. Vamos a elegir un segundo vector unitario, pero a sub 1. A sub 1. Vamos a copiar el a sub 1 aquí y lo vamos a tener aquí. A sub 1. Déjame ponerlo más grande para que se pueda ver mejor. Bien, vamos a elegir esa cantidad. Vamos a ponerlo más grande. Ya, ahí lo tenemos ahí. Entonces, vamos ahora, luego que tenemos eso, vamos a aplicar algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta para eso. Bien, vamos a ver. Bien, vamos aquí. Cuando nosotros hacemos así, me está quedando un poquito torcido aquí. Tenemos un plano cartesiano, tenemos el vector u ahí, el vector u. Tenemos aquí de este lado, vamos a tener aquí de este lado el vector b, a u y a b. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la proyección. Al obtener la proyección lo que vamos a hacer es que vamos a tener un vector, dame un momentito, aquí. Vamos a tener aquí, lo voy a tirar en otra línea aquí y aquí también. Aquí que forme 90 grados ahí. Entonces ahí, esa va a ser la proyección. Aquí vamos a tener parte, aquí abajo vamos a tener parte de la proyección. A la proyección del vector U sobre el vector B. Entonces, cuando nosotros aplicamos todas las aplicaciones que hicimos en un video anterior, que puedes verlo sobre la proyección, vamos a dar cuenta que U va a ser igual a la sustracción o diferencia de U menos, aquí en este caso, U por B, eso es una U ahí, sobre B al cuadrado, pero dentro de la norma, o sea, como norma, aquí visto como norma. Esa va a ser igual a U. Nos recordamos un poquito sobre eso. Y vamos nuevamente allá. Bien, tomando eso como referencia, entonces,
ya en R2, obviamente es en R2, o sea, estamos eligiendo un segundo vector unitario a uso 1. Entonces nos acordamos de esa expresión, la cual estamos tratando de encontrar, y es que me va a decir a mí que eh, lo que yo escribí allá de que la W es igual a U menos, y aquí lo vamos a hacer más claro porque allá no sé, casi no se entendía lo que estaba escribiendo. Entonces, U va a ser igual a U por B, U por B, U por B, sobre B, la magnitud de B al cuadrado. La magnitud de B al cuadrado. O sea que vamos a tener la siguiente expresión de B, y aquí vamos a ponerlo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese va a ser la W de lo que estábamos explicando. Y esto me indica a mí que el vector W y el vector B son ortogonales. Sí, ¿por qué son ortogonales? Porque su producto es igual a 1. Y también me da a entender a mí acá otra... me faltó algo. Por razón me sentía que me faltaba algo. Sí, aquí me faltó el vector B. Aquí, vector B. Perfecto. Entonces, acá recordamos también que esta parte de aquí no es más que la proyección de U sobre B. Es decir, eso va a ser igual, déjame ponerlo aquí, eso va a ser igual a la proyección, déjame ponerlo de esta forma, así. Esto va a ser igual a la proyección de U de va a ser la proyección de U sobre B, esta parte de aquí. Entonces, si nos vamos nuevamente a este documento, esto aquí, esto de ahí a ahí, es la proyección de U sobre B. Y este es W, aquí. Y como forma un ángulo de 90 grados, eso quiere decir que W multiplicado por ese vector ahí, por el mismo vector B también, por el vector B, me va a dar 0, obviamente. Eso es para tener eso entendido ahí. Bien, entonces vamos a seguir aquí en esta parte. Tenemos que, bueno, que resulta que el vector W obtenido es ortogonal a B. ¿Verdad? Sí, eso es lo que vamos a hablar. Cuando W y B están en Rn. En Rn. En ambos casos. O sea, cuando está en Rn, son ortogonales. Para n mayor o igual que 2. Déjame escribirlo así. N mayor o igual que 2. Ahí está. Para n mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, ortogonal, vamos a arreglarlo aquí. Estándar, vamos a arreglarlo aquí también. Esto es W, esto es V, déjame ponerlo negro y esto aquí, ahí, para distinguirlo ahí, para que no haya problema. Entonces aquí podemos también ponerlo un poquito más, para evitar confusiones. ¿Ok? Déjame ahí y aquí. Ok, todo clarito ahí. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Bueno, podemos observar, podemos ver que USUI, USU1 es un vector unitario. Lo acabamos de encontrar aquí. USUI es un vector unitario. Es un vector unitario. Es un vector unitario. Eso lo sabemos porque lo hemos obtenido, lo hemos calculado. USUI es un vector unitario. Entonces, si yo sustituyo al vector V por el vector USUI, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí vamos a utilizar esa proyección que usamos ahí. Miren, ahí, esa partecita de acá. Y vamos a ponerla aquí.
Si en lugar de V voy a tener a U sub I, a U sub 1, aquí de este lado, porque acuérdate que estamos encontrando un vector unitario partiendo de U sub 1. Ahí. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ahí yo me doy cuenta de algo y es que U sub 1, voy a copiar aquí, la magnitud de U sub 1 al cuadrado es igual a 1. O sea, velo ahí, eso es igual a 1. Esa es la magnitud. Entonces, aquí estoy sustituyendo a B por U sub 1, por U sub 1 simplemente. Entonces aquí, déjame ver. A B no, perdón. Tengo que sustituir a U por U sub 1, por U sub 1. Aquí, ahí. Entonces, pero como es una progresión de U sobre V, en este caso hace una progresión de U sub, de B sobre U sub 1, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el orden aquí. Vamos a cambiar el orden ahí para que quede todo bien explicado. Ok, entonces vamos a ponerle el por acá, el por. Ahora sí, estamos bien, estamos bien. Entonces esta parte de acá, yo lo que voy a hacer es que la voy a copiar. La voy a copiar y voy a tener aquí, voy a abrir un paréntesis acá y voy a poner esto aquí. Y ahí nosotros tenemos, ahí, al nosotros sustituir en esta expresión de acá, a B, estamos haciendo una proyección aquí, al sustituir a V, en este caso a V, ahí hicimos una proyección contraria, hicimos como si fuera de B hacia U, pusimos la B adelante y la U la sustituimos por U sub 1, ¿ok? Entonces como la magnitud de U es 1, desaparece porque va a ser un denominador igual a 1. Y todo eso se cumple para cualquier vector B. Para cualquier vector en B se puede decir. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a obtener la siguiente expresión. Y es que, vamos a copiar esto aquí nuevamente para guiarnos. Aquí, vamos a dar un poquito más adelante y vamos a poner esa expresión. Nosotros vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a obtener que V sub 2 va a ser igual. V sub 2 va a ser igual. Vamos a ponerle aquí esto. Aquí, ahí. Miren, es como si nosotros estamos diciendo V sub 2, V sub 2 prima. Entonces V sub 2 prima va a partir de V sub 2 también. V sub 2, V sub 2 menos V sub 2 de este lado por U sub 1 por U sub 1. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos sustituido, hemos cambiado la W, que se supone debería estar aquí, y aquí hemos puesto como si fuese la U menos V por menos U por B por V. O sea, V, B es lo mismo. O sea, B por U sub 1 por U sub 1. En este caso, nosotros lo que acabamos de hacer es prácticamente una sustitución, ya que, déjame subir un poquito para que se pueda explicar bien, porque como que me enredé ahí, como dice. Si tú te das cuenta aquí, nosotros dijimos que V es igual a U menos U por B sobre B al cuadrado por B, por el vector B. Aquí eso es un vector, acá, eso es un vector y esto es un vector también. Todo esto es un vector, donde la componente del vector sería esta parte aquí sin la V que está aquí o sin la B. Vamos a utilizar la B, la palabra B en lugar de V. B. Entonces, U por B sobre B al cuadrado. ¿Qué sucede? Esto es una proyección de U hacia B. Entonces aquí se convierte en una proyección de B hacia U sub 1. Y se proceden a sustituir. Al sustituirse por U sub 1 acá, lo que se ha hecho es que se ha eliminado el U sub 1 al cuadrado, ya que es igual a 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que el vector W, como si fuese el vector W, vamos a obtener un vector que sea, vamos a normalizar un vector.
Y para eso, o sea, vamos a hacer lo que sea ortogonal. Para eso, lo que tomamos es el vector B sub 2 para obtener ese vector B sub 2 prima. B sub 2, que es el vector que me dieron, menos el producto del vector, del vector B sub 2 por U sub 1, el cual eso me da un escalar ahí. El producto escalar me da un escalar multiplicado por el vector U sub 1. Eso es lo que se va a hacer ahí. Entonces, si yo decido tomar y multiplicar esto por U sub 1 en ambos lados, ¿qué pasa? Vamos a multiplicar, vamos a ponerlo aquí abajo mejor. A ver, ahí. Multiplicar por U sub 1, por U sub 1. U sub 1. Vamos a multiplicar por U sub 1. ¿Qué pasa? Que al multiplicar por U sub 1 ambos miembros de esta igualdad, de esta expresión, vamos a tener, vamos a multiplicar de este lado. Déjame copiarlo aquí. No se me deja copiar. Bueno, lo va a hacer directo entonces. Vamos a poner aquí el producto por U sub tengo U sub 1, ahí multiplico de este lado por U sub 1 y del otro lado también, el otro lado, aquí lo voy a introducir entre un paréntesis también, lo voy a multiplicar por U sub 1. Cuando tú multiplicas una expresión por un mismo número diferente de 0, no afecta en nada. ¿Ok? Déjame ver que se me hizo un lío aquí. Ahí ya. Por U sub 1. Por U sub 1. Vamos a poner el por acá. Por U sub 1. U sub 1. Y ahí, ¿qué podemos hacer ahora? Imagínate, ¿qué podemos nosotros hacer ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, lo primero es que voy a hacer es que voy a copiar nuevamente esto para mostrarte algo. Para mostrarte aquí, 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 todo está igual. Ese ahí lo puedo dejar igual tal como está. Pero sin embargo, uso 1 por uso 1, como es un vector unitario, ya lo demostramos anteriormente aquí, que uso 1 por uso 1 me da 1. Entonces yo puedo sustituir ahí esta expresión de aquí por un 1. Ahí. Ahí por un 1. Déjame ver si me lo permite hacer. Una vez no lo permite hacer. Y ok, ya logré hacerlo. Entonces de este lado lo que voy a poner es, voy a abrir un paréntesis y voy a poner 1 porque me da 1 ese producto de ahí. Se me da 1. Y si nos damos cuenta aquí, si tú multiplicas eso por 1, tú multiplicas eso por 1, ahí vamos a ver qué pasa ahí. Si tú multiplicas eso por 1 me va a dar la misma expresión. Me va a quedar todo igual, mira. Todo igual me va a quedar. Porque por 1 estoy multiplicando, elimino el 1 y simplemente eso va a ser igual a 0, porque esta cantidad y esta cantidad son las mismas, simplemente una, o sea, con distintos signos. Entonces, de manera que B sub 2 prima, esa cantidad que está ahí, B sub 2 prima, B sub 2 prima, B sub 2 prima va a ser igual, déjame nuevamente, B sub 2 prima es ortogonal a U sub 1. Va a ser igual, va a ser ortogonal a U sub 1. Sí, de manera que B sub 2 prima va a ser ortogonal a U sub 1. ¿Y por qué? Porque yo tengo B sub 2 prima que me dio este valor y al yo multiplicarlo por U sub 1, ambos miembros por donde quiera acá, o sea, a multiplicarlo, he obtenido que eso va a ser igual a 0. Aquí de este lado también lo puedo poner porque ahorita no lo puse, pero no cambia el resultado. No cambia el resultado. Eso es lo mismo. O sea que yo multiplicar por U1 ambos miembros de esta expresión, multiplicarlo aquí, a multiplicarlo por este miembro aquí y acá y hacer las operaciones, resulta ser que el resultado va a ser 0 y eso lo que me indica es
que B sub 2' es ortogonal a U sub 1. Obviamente, eso es lo que me da a entender a mí es que tomando el teorema anterior que decía que un conjunto, vamos a buscarlo. Nosotros dijimos en un video anterior que un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero es linealmente independiente. Entonces, como son ortogonales, eso implica que tanto U sub 1 como U sub 2 son linealmente independientes. Implica estos vectores son linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que ambos vectores entonces son linealmente independientes porque al ser ortogonales implica que son linealmente independientes. Seguimos con el paso 3 de una vez. Paso 3. Paso 3. Vamos a arreglar esto aquí a ver qué error me está presentando. Paso 3. En el paso 3 lo que vamos a hacer es elección de un segundo vector unitario. En este caso vamos a partir igualito como hicimos con U sub 1, vamos a partir de U sub 2. Vamos a copiarlo de aquí. Ahí. Y vamos a pegarlo acá. En este caso va a decir U sub 2 porque estamos ubicando un segundo vector unitario. U sub 2 va a ser igual a B sub 2 B sub 2 y la magnitud de B sub 2 prima. O sea, con ese vector que hemos normalizado, lo hemos hecho ortogonal. Ahí. Entonces, resulta muy evidente decir que tanto U sub 1 como U sub 2 son ortonormales. Entonces, podemos afirmar que U sub 1 y U sub 2, voy a poner una coma, U sub 1 y U sub 2 representan un conjunto, una base, se podría decir, un conjunto ortonormal. Es un conjunto ortonormal. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas U sub 1 por U sub 2, te demostrará ahora mismo atrás, o sea, U sub 1 por U sub 2 tiene que darme, el producto me debe dar 0. Y si multiplico U sub 1 por U sub 1 o U sub 2 por U sub 2, me tiene que dar 1. O sea, el resultado tiene que dar 1. En ambos casos, por eso que son ortonormales. Entonces, vamos ahora a suponer que se han construido los vectores U sub 1, U sub 2, déjame copiarlo aquí para hacerlo más rápido. U sub 1, U sub 2, coma. Déjame borrar aquí, hacerlo más rápido. U sub 3, coma, 3 puntitos, coma, U sub K. U sub K. Para acá mayor, para acá menor que, M. Y que forman un conjunto ortonormal. Vamos a mostrar, se mostrará cómo construir, o sea, vamos a generalizar un U sub K, un U sub K más 1. Un sub K más 1. Entonces, para eso, tenemos aquí el paso 4. Paso 4, que es la continuación del proceso. Porque ya nosotros prácticamente, para el caso para los primeros casos ya lo hemos demostrado, pero vamos ahora a generalizar. Para generalizar, partimos
hacemos así, decimos B K más 1, más 1, K más 1, vamos a poner aquí más sequitita, más 1, B sub K más 1. Déjame copiarlo para, como lo voy a copiar nuevamente, B sub K más 1, va a ser igual, obviamente, ya no me dé este proceso de aquí, que hice aquí, aquí, ya no me dé ese proceso ahí. Sub K más 1 va a ser igual a U sub K más 1 nuevamente, pero sin el apóstrofe acá. Simplemente voy a decir B sub K. Ahí, pero lo puedo bajar así, no importa. Sub K menos, ponerlo aquí, menos, ahora sí quiero. B sub K, voy a escribirlo de nuevo, B sub K por, voy a buscar el por acá, por, luego de B sub K tengo a U sub 1, U sub 1. Entonces aquí lo voy a introducir entre un paréntesis. Paréntesis aquí y poner U sub K más 1. Entonces mira, si tú te das cuenta, el proceso es, vuelvo de nuevo acá arriba, mira. Tengo el B sub K prima, el B sub 2 prima, que va a ser igual al B sub 2, al mismo pero sin el prima, menos de nuevo retomo el B sub 2 nuevamente. Y lo multiplico por U sub 1 y continúo con U sub 1. Básicamente tenemos que tener eso pendiente. Entonces así mismo acabo de hacer ahí con esta parte de ahí. Bien, entonces luego de eso seguimos. Entonces yo vuelvo y retomo y digo de nuevo menos. Y copio esta parte de aquí para nosotros poder entender esto. ¿Ve? Vuelvo y copio esta parte de aquí. Esto de aquí. Completito ahí. Lo copio y lo pego aquí. Y lo multiplico por U sub 2. Entonces en ese caso tengo U sub 2 ahí de ese lado. U sub 2. Ahí. Lo pego aquí. ¿Ok? Entonces vuelvo de nuevo y digo menos la misma cantidad. Déjame hacer pasarlo para allá todo. Ahí entonces menos U sub 2. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tengo U sub 2 dos veces y dirá usted, pero no, simplemente lo estoy copiando. Voy a poner 3 puntitos aquí, voy a poner un menos aquí y voy a tener U sub K más 1 por U sub K, U sub K sobre por U sub K también. Y ahí nosotros vamos a tener prácticamente el formato de cómo nosotros hacer esto. Ese va a ser el formato de cómo nosotros hacer este ejercicio. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Donde vamos a partir de U sub K prima, K más 1, y lo ponemos, pero sin el prima, menos el mismo vector multiplicado por el vector U sub 1, luego menos, y así sucesivamente, y va aumentando poco a poco. Bien, aquí me hace falta un U sub 1. Espérate un momentito, que se va aquí. Ahí. Bien, entonces va U sub K más 1 por U sub 1 por U sub 1. Luego U sub K más 1 por U sub 2 por U sub 2. Y seguimos B sub K más 1 por U sub K por U sub K nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si nosotros utilizamos la misma analogía que utilizamos hace ratito con el U sub 2 prima, si multiplicamos, dame copiar nuevamente. Vamos a decir multiplicar por U sub 1. Vamos a multiplicar por U sub 1. Por U sub 1. Por U sub 1. Ambos miembros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es, déjame ponerlo acá. Vamos a multiplicar todo por U sub 1. Por
Puso 1 ahí. Entonces aquí también lo multiplicamos por puso 1 de ese lado. Aquí también lo vamos a multiplicar, voy a utilizar un paréntesis aquí y lo voy a multiplicar también por uso 1. Por uso 1. Cierre paréntesis. Acá también lo voy a multiplicar por uso 1 de este lado. Por uso 1. Aquí. Por uso 1. Déjame. Ahí. Ahí. Por uso 1. Y también acá de este lado. De este lado. También vamos a utilizar un paréntesis y vamos a multiplicarlo por uso 1. Acuérdate que uso 1 es un vector unitario. Vamos a multiplicar por uso 1 por donde quiera estamos multiplicando por uso 1. Multiplicamos igual como lo que usamos con uso prima 2. Entonces cuando lo tenemos así de esa forma ya podemos hacer ya ver el resultado que podemos obtener. Y le vamos a pensar, bueno, como son ortonormales, eso significa que cuando los subíndices sean diferentes me va a dar 0. Y cuando son iguales me va a dar 1. Es decir, que aquí nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos aquí donde están, por ejemplo, aquí estos dos que están multiplicándose, eso me va a dar 1. Eso es 1 ahí, 1, simplemente 1. Eso aquí me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, los demás también me darán 0. Si uno detrás de otro me darán 0. 0, 0 y 0 y 0. Por donde quiera. Porque va a depender de los subíndices. Entonces, al final, todo esto se va a eliminar y va a quedar esto, es solamente estos 3. Esto de acá. Lo voy a poner aquí. Pero si te das cuenta, si elimino el 1, te das cuenta que es la misma cantidad. Eso quiere decir que me dará 0 al final. Y con esto se demuestra que ese conjunto de vectores, uso 1, uso 2, uso 3 y uso k más 1, es un vector, es un conjunto linealmente independiente. Obviamente ortogonales. Eso se extiende al vector i, o sea, utilizando un subíndice sub i, en lugar de utilizar los sub j. Vamos a poner esta aquí también. Aquí vamos a poner también esta parte, su k y su k, ponerlo aquí, su k, ahí, agregar su k más 1. Esos vectores forman lo que es un conjunto. Déjame ver. Ese conjunto de vectores es un conjunto ortonormal. Es un conjunto ortonormal. Y se puede continuar hasta llegar a k más 1 igual a m. Pero antes de eso, antes de explicar esto, lo que sí, déjame copiar esto aquí porque brinqué un paso. Y voy a decir aquí, acá, tengo así, uso 1, uso 2 y también B sub k más 1 prima. B sub k más 1. Lo estaba haciendo ahorita y se me fue. B sub k más prima. Es un conjunto, vamos a analizar esto. Es un conjunto linealmente independiente. Ortogonal también. Ortogonal. Y obviamente B sub k más 1, B sub k más 1 prima, tiene que ser diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. Vamos a buscar la expresión correcta.
Bien, entonces la otra parte que estaba copiando responde al paso número 5. Paso 5. En el paso 5, nosotros podemos ver que uso K, en este caso, vamos a obtener lo que se denomina el, el vector unitario. Tenemos U sub K, me equivoqué, se me copió otra cosa. U sub K más 1, U sub K más 1 va a ser igual a el vector unitario de B sub K más 1. En este caso voy a utilizar una fracción aquí. De aquí voy a utilizar esta expresión de acá. Ahí, lo de siempre. B sub K más 1 sobre la magnitud o longitud, la norma de esa misma expresión que está ahí. Ese va a ser el vector unitario. Entonces, como esto nos da a entender a nosotros aquí, entonces es claro que U1, U2, U más 1 es un conjunto ortonormal. Es un conjunto ortonormal. Y se puede continuar de esta manera hasta K más 1 igual a M. Con lo que queda completa esta, prueba respecto a esta parte. Entonces, como cada U sub I es una combinación lineal de los vectores B sub I generado por U sub N sub 2 B sub K, entonces va a ser un subespacio de B sub 1. ¿Ok? Y aquí, en el próximo video, vamos a ya realizar un ejemplo de las bases ortonormales.